perspectiva de género, activista y especialista en derechos humanos de las mujeres y más diversidades. Florencia, buenos días. Ariel Sayas te saluda. ¿Cómo estás? Hola Ariel, buenos días a vos, buenos días Sol, a todo el equipo de la audiencia, gracias por la comunicación, perdón por ahí la interferencia, que estoy justamente en una escuela dando capacitaciones. Bueno, no te queremos quitar mucho tiempo, Florencia. Nos gustaría conocer tu opinión con respecto a este tema que planteó el candidato a presidente más votado del último fin de semana, Javier Milei. Vos que además sos abogada, conocés a fondo este tema, ¿qué opinás? En primer lugar, te escuchaba Ariel y decía, ¿por dónde empezar? ¿No? Tanto por decir Sí. que la realidad, quiero destacar en primer lugar lo que vos has mencionado, que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación y la importancia de lo que comunicamos, ¿no? Como bien lo decías, hay muchas veces se dicen cosas sin tener un fundamento, ni un sustento jurídico, ni social de lo que se dice, y esto se traslada al discurso de este candidato, de esta persona, en donde se deja en evidencia, en primer lugar, obviamente, hay que hacer, digamos, un análisis respecto al motivo, ¿no?, por el cual esta persona ha sacado tantos votos en estas elecciones, pero independientemente del debate político, social, que lo podemos dejar para otra ocasión, en mi rol de abogada y profesional del derecho, tengo la obligación de poder dar la información correcta y de poder dar herramientas a la sociedad también para que no se dejen llevar por lo primero que escuchan o lo primero que dicen, y más de una persona que tiene tanta responsabilidad, teniendo en cuenta que es un candidato a presidente y que tiene posibilidades de llegar al ejercicio del poder, ¿no? Sí. Entonces, me parece muy grave que esta persona, este candidato, esté dando discursos sin tener las herramientas o desconociéndolas, o mejor dicho, conociéndolas, pero sin importarle respecto a la legalidad de las cuestiones que establecen su discurso, ¿no? Así como lo plantea, el hecho de convocar a un plebiscito para determinar la vigencia o no de la ley del aborto es algo que técnica y legalmente es imposible, Ariel. Entonces, en primer lugar, hay un desconocimiento total por parte de esta persona, o un conocimiento, pero un discurso, digamos, dirigido a esas personas que lo desconocen. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución Nacional, en el artículo 39, establece específicamente cuáles son los objetos o las materias que deben ser o pueden ser objetos de iniciativa popular, que es lo que se denomina plebiscito, ¿no? El artículo de nuestra Constitución dice justamente que no serán proyectos de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia penal. O sea, tengamos en cuenta que la ley de aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es una ley que regula cuestiones de materia penal, modifica nuestro código penal. Claro. Por ende, es imposible, salvo que haya una reforma constitucional, que se pueda utilizar el mecanismo del plebiscito para decidir la validez o la vigencia de esta ley, porque al ser materia penal no es pasible de ser sometida a un plebiscito para que la ciudadanía determine la viabilidad de continuar vigente nuestra ley, ¿no? Es decir, que técnica y legalmente es imposible, es no viable el proyecto de Javier Milei. No solamente es imposible, sino que es totalmente inconstitucional, o sea que en el hipotético caso que esta persona decida o pretenda llevarlo adelante, va a encontrarse con las herramientas constitucionales para ir en contra de esta cuestión, porque no hay posibilidades de legislar en materia penal, y voy a la lógica para que la señora y el señor que está escuchando lo entienda. O sea, la materia penal tiene muchos tecnicismos y procesos que si nosotros dejaríamos al arbitrio de la ciudadanía, que no tiene los conocimientos técnicos específicos, obviamente que todo lo que fuera materia penal va a estar influenciado, ¿no?, por las motivaciones personales o por las vivencias personales que uno puede haber tenido en cuanto a haber sido víctima o victimario de un delito. Entonces sería irrumpir totalmente con la seguridad jurídica de un sistema. Por eso, ese es el fundamento por el cual las cuestiones que se vinculan a la materia penal no pueden ser pasibles de la consulta popular. Eso por un lado, Ariel. Por otro lado, también creo que no está de más recordar
que la interrupción voluntaria del embarazo, además que es un derecho fundamental reconocido por la ONU, o sea que si esta persona decide o quiere derogar un derecho adquirido, va a tener a todos los organismos internacionales arriba, por ser un derecho humano fundamental. También es más eficiente en términos de gasto estatal, ya que vos hablaste de la economía, hiciste todo este análisis de lo que pasaba en la provincia, ¿no? Es importante saber que el aborto legal es hasta 10 veces menos costoso que un aborto clandestino, por las cuestiones, por las consecuencias que conlleva un aborto clandestino, ¿no? Más allá de lo que, de las vidas que puede llegar a salvar, que no vamos a volver a entrar en el dilema de por qué sí o por qué no, porque ya hemos dejado en evidencia la existencia del aborto más allá de la clandestinidad o no. Entonces, eso es muy importante también entenderlo, y como es un tema de salud pública, se tuvo que modificar el Código Penal para adecuar a esta cuestión. También es importante, Ariel, que tengamos una mirada integral y sistemática de todo. No es una cosa por la otra, regular un derecho para sacarlo del otro. Fíjate vos que en el discurso, este candidato, él dice que se guía por cuestiones filosóficas, biológicas y matemáticas, creo incluso que dijo. Sí, así dijo. Bueno, se le olvidó algo, ¿no? Las cuestiones legales y jurídicas, que son la base de un sistema democrático representativo, donde tenemos una constitución que nos rige en cuanto a el orden jurídico, ¿no? Entonces, en esta temática particular, regirse por cuestiones biológicas, filosóficas y matemáticas no tienen relevancia, porque por lo que se debe regir es por la base jurídica y legal de nuestro país, que es la Constitución Nacional. Y también es paradójico cómo utiliza el discurso para convencer a un sector de la sociedad que todavía piensa, ¿no? Que todavía piensa que las mujeres no debemos tener derechos o quieren cuestionar los derechos que hemos conquistado durante todo este tiempo. Fíjate, digamos, el doble discurso, porque es una persona que dice que el aborto es un asesinato, pero sin embargo, en sus mismas propuestas, habilita la aportación libre de armas. Claro. Entonces, no es la vida lo que le preocupa a Javier Milei, sino que los derechos conquistados por las mujeres. Y ha dejado en evidencia en su discurso, no solamente a través de su manifestación expresa en cuanto a la negativa a la ley del aborto, sino él mismo lo dice, que lo primero que va a hacer es eliminar el Ministerio de la Mujer, una gran conquista en materia presupuestaria para las problemáticas de género. Habla incluso de la derogación también, como si fuera algo tan simple, ¿no? Esto también explicarle a la gente, no es yo asumo como presidente y derogo una ley. Hay mecanismos constitucionales que establecen la forma de derogar una ley. Se necesita un acompañamiento de las cámaras en donde se va a tener en cuenta el quórum y la representatividad de otras fuerzas. O sea, no es simplemente asumo y empiezo a derogar, porque no habría seguridad en ningún país si fuera tan simple. Entonces, creo que hay que replantearse más allá digamos, del discurso, ¿qué hay detrás de ese discurso, no? Y yo creo que es Flor, importante entender... La última pregunta, ¿y qué hay detrás de ese discurso? Creo que hay una necesidad de convencer a un sector de la sociedad que obviamente, vuelvo a decirte, hay que hacer un debate social de por qué este sector de la sociedad ha elegido mayoritariamente a un candidato con un discurso totalmente, expresamente antiderechos en todos los rasgos, que va en contra de los derechos humanos fundamentales, en donde en una historia de nuestro país que se celebran los 40 años de democracia, de haber vuelto a la democracia, le esté dando visibilidad a una persona con estas características, creo que deja de ver un desconocimiento, una ignorancia por parte de la sociedad, más allá del hartazgo y del cansancio por ahí de la clase política vigente, ¿no? Pero creo que es un debate social que nos debemos cuestionarnos qué es lo que está pasando para que discursos antiderechos de esta índole, en donde se empiezan a cuestionar no solamente los derechos conquistados como mujeres, sino derechos conquistados como pueblo en un país que fue golpeado por cuestiones que la democracia para nosotros es palabra mayor. Me parece interesante que es una discusión que nos debemos, y también creo que es un llamado de atención para la dirigencia política en todos los ámbitos de qué es lo que está pasando, ¿no?
La última, y esta es me gustaría conocer tu opinión personal. ¿Crees que en una eventual presidencia de Javier Milei las mujeres la van a pasar mal en cuanto a los derechos con Milei? Mira, creo que el blanco fundamental de esta campaña de Javier Milei es ir contra los derechos de las mujeres y las diversidades. Eso no hay ninguna duda. Que la vamos a pasar mal, probablemente los vamos a pasar mal. Pero me gustaría cerrar la entrevista. Hay una escritora que se llama Simone de Beauvoir que nos enseñó algo a las mujeres. No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos y debemos permanecer vigilantes sobre toda nuestra vida. Y esta es la idea generalizada, que es lo que pasa cada vez que hay una crisis política o económica. Pero creo que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres ha demostrado la fuerza necesaria para dar pelea y batalla para ver nuestros derechos conquistados y seguir peleando por los que aún nos faltan. Interesante. Como siempre, Florencia, gracias por estos minutos. Sabemos que te agarramos ahí justo laburando. Y la verdad que creo que se viene un debate interesantísimo de cara a octubre. Te mando un fuerte abrazo y como siempre, gracias. Gracias a ustedes y cuando quieran a disposición. Hasta luego. Hasta luego. Radio News Misiones. Equilibrio y credibilidad periodística.